5 le damos continuidad a lo que estamos viendo, el fruto del Evangelio. Todo este año se nos han ido a más de 30 domingos hablando de fructifica y florece, que es el lema que tenemos como iglesia. Y esperen que en octubre tenemos el fruto de la adoración, el fruto del sufrimiento, del dolor, y creo que acabaremos diciembre con el fruto del Espíritu. Hay muchas cosas que hay que hablar de lo que hay que hacer de fructificar y florecer, y todavía no creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque para poder dar fruto requieres tiempo. Hoy vamos a darle continuidad a esta serie que se llama El fruto del Evangelio. Y por eso, Jesús, te damos gracias, porque tú tienes un plan precioso para cada uno de nosotros, y esto se muestra en el Evangelio. Pero este plan que tú tienes para nosotros no ha sido fácil. Yo te pido que los que escuchan el día de hoy, aquí en presencial o en la grabación, podamos entender cada vez más lo que es el Evangelio. Gracias, Cristo Jesús. Amén. La semana pasada era una introducción. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Pero para poder entender las buenas noticias, tenemos que hablar de las malas noticias. Hoy nada más voy a dar una leve introducción de qué son las malas noticias. Y la siguiente, por lo menos las siguientes dos, vamos a estar hablando de lo que es el pecado. Pecado que tú y yo todavía tenemos. Las buenas noticias es de que Jesús murió por nosotros. Pero tú y yo seguimos pecando. Levante la mano, ¿quién sigue pecando? Y el que no la levante, ese es un pecado de omisión, porque sí, seguimos pecando. En Jesús hemos sido salvados, redimidos, pero necesitamos entender lo horrible de nuestro pecado para entender las buenas noticias. ¿Quién lucha con la tentación? De repente, tentación desde la más leve, no me quiero levantar, pero tengo que preparar cosas. O tentaciones físicas, emocionales, sexuales, económicas, ¿no? La tentación está ahí presente mientras sigamos con vida y necesitamos entenderlo. De hecho, la próxima clase se llama Anatomía del Pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que sí quiero hacer, como portarme bien, como amar a la persona que tengo en mi casa, no me sale. No. Esas cosas vamos a hablarlas porque tiene que ver con las noticias de Jesús, las buenas nuevas. Pero hoy, dándole continuidad a lo que estábamos viendo, quiero que me acompañes al versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, 16. La sesión pasada hablábamos de que era el Evangelio. Unos decían una herramienta, un arma, una oportunidad, la capacidad que Dios nos da. Otros hablaban de este versículo, que es Romanos 1, 16. Y ¿ya lo tienen ahí? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hay que agregar al mexicano, porque ni somos griegos ni judíos, ¿no? Es poder de Dios. El poder de Dios para que las malas noticias, que es lo sucio del pecado, sea quitado y transformado. Las buenas noticias es de que Jesús, al morir en la cruz, depositó todos los pecados nuestros aquí. Piensa en la peor, iba a decir cochinada, la peor situación pecaminosa que has hecho. Piénsala, no la digas en voz alta. Piénsala. Y las veces que dijiste que no lo ibas a volver a hacer y lo hiciste, está aquí en la cruz. Desde a lo mejor desobedecí a mi mamá, me robé el cambio, las tortillas, hasta empecé a copiar, insulté a alguien, metí un chisme, hice división, adulteré, forniqué, golpeé, lastimé, laceré, lo sigo haciendo, ya se me hizo hábito. Todo eso, Jesús lo puso aquí en la cruz. Es poder de Dios para salvación. Ese poder de Dios es que Dios deposita por medio de Jesús nuestros pecados en la cruz. Pero no se queda ahí.
Cuando vas al médico y él te detecta una enfermedad grave, no te sonríe y te dice, todo está bien, ¿no? Sería un mal médico, que creo que existen también, ¿no? Pero un buen médico te dice la verdad, porque solo así serás sanado o estarás en recuperación. ¿Cuántas veces un médico te ha dicho, le tengo que dar las noticias, no son fáciles de dar? De hecho, hay una clase, no sé si aquí hay médicos, por lo menos en psicología, que nos juntaban con los medicina en la FES Iztacala, nos decían, hay una clase que todos ustedes tienen que aprender y es dar malas noticias. De hecho, en mis prácticas, cuando estaba en el hospital de Tacuba, yo estaba en el área de pediatría, pero me llamaban a gineco, por ahí está Gaby, no, Gaby está dando clase. Gaby, ella estaba en oncología y hacíamos roles y me mandaban llamar a mí, porque la maestra sabía que ella era cristiana y me decía, a ver, tú que eres líder de jóvenes, pon en práctica tus conocimientos. Te toca dar una mala noticia, ¿no? Y llegar con el papá y el niño chiquito y decir, tienen que hablar con su esposa porque perdió el bebé, ¿no? Ese es el trabajo de los médicos. Los médicos mandaban a los R1 y a los que hacemos servicio social para eso. No es fácil dar una mala noticia. La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Tú y yo no merecemos el cielo, no podemos acercarnos a Dios, ni con la mejor buena obra, ni con el mejor dinero que puedas dar para una obra social, ni aunque entregues tu vida a la gente. No es por obras. La mala noticia es que el pecado ha provocado que no podamos acercarnos a Dios. Y esta noticia requiere que seamos sanados y salvados por Cristo Jesús. Del mismo modo, Dios en su palabra nos da primero las malas noticias. ¿Eres pecador? ¿No te puedes acercar a mí? ¿Te enseñaron de la religión pero no me conoces? ¿Intentas acercarte a mí pero aún así no es con tus fuerzas? El pecado, aunque sea buena voluntad, sigue siendo la noticia mala de no te puedes acercar a mí. Para poder entender las buenas nuevas, para que tú puedas entender el evangelio, tienes que entender que tú y yo somos pecadores. Aún cuando venimos el domingo, seguimos siendo pecadores. La pregunta es, ¿cómo trabajas tu pecado? ¿Se lo dejas a Dios? ¿Ya se volvió parte de tu carácter? Así soy yo, así moriré. ¿Conoces gente que ya se justifica? Así soy yo. No nos justifiquemos. La más fuerte de todas, cuando te dices que sean como Jesús, no, pues Jesús es divino, yo no. No, sí podemos decir, ¿se acuerdan la frase con la que terminamos el domingo pasado? ¿Cuál era? Imítame a mí, como yo imito a Cristo. Y al término de la oración, ¿recuerdan que les dije eso? Espero que lo recuerden. Les dije, díganle a la gente, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oye, pero todavía cometo errores. Los errores y los pecados los ponemos en la cruz. Entre más conozcamos esto, nos va a ayudar mucho. Charles Spurgeon dijo, hasta que el hombre no vea que está perdido, no querrá ser hallado. Hasta que el hombre no vea que está perdido, no querrá ser hallado. Hasta que tú y yo no reconozcamos que somos mentirosos, que hasta el olvido utilizamos mentiras, hasta para muchos la mentira es algo tan natural. De hecho, es la primera cosa que aprenden los niños a mentir. Y la más difícil de quitar en los adultos. La mentira. Y recuerden, ¿por qué no mentimos? Por principio y persona, para quitar el pecado, las 3 P's. El pecado nos va a alejar del principio y por supuesto de la persona. El pecado de la mentira. ¿Por qué nosotros no mentimos? No solamente porque viene en Éxodo 20, sino porque es un principio. Hay que hablar unos con otros la verdad en amor. Porque ese principio nos lleva a la persona. Jesús es la verdad. Dios habla verdad. Dios no habla mentiras. Recuerden que el pecado va a romper los principios porque van a ir contra la persona de Dios. El pecado no es lo que haces mal, es cuando lastimas a Jesús, a Dios. Lo vamos a ver en un momento más. Hasta que no veamos que estamos perdidos, no vamos a querer ser hallados. Por eso nuestras oraciones, cuando ya estemos acabando, finales de septiembre, vamos a hablar de cómo evangelizar. Porque no es solamente haga una oración conmigo, repite conmigo, Dios ven a mi vida. Dios, entra en mi vida.
¿no? Haz lo que quieras. Podemos decir, solamente expresar, pero no creer en el corazón y no arrepentirnos de nuestros pecados. De hecho, no vamos a encontrar ningún versículo que diga que le digamos a Jesús, entra en mi vida. Solamente es una canción de Sin Bandera, muy romántica y bonita, pero no es yo creo que eres Señor. Lo que acabamos de leer en Romanos 10, 9 y 10. Si crees, si confiesas, no le dices, ven a mi vida. No, yo creo que soy un pecador, Dios te levantó de los muertos, yo quiero ser salvo. Primero, el problema es el pecado. Y el pecado trae un juicio. Entre más veamos del pecado, te vas a dar cuenta que hoy, como humanos, todavía tenemos muchas áreas de mejora. Todo hombre de cualquier iglesia, catedral, católico, cristiano, evangélico, que tenga un micrófono, esté dando una conferencia, misa, predicación, todos y sus feligreses, sus ovejitas, los miembros de la iglesia, somos pecadores y necesitamos de Jesús. Jesús es el único que nos puede limpiar de pecado. Les digo eso porque de repente la palabra santo, una la confunde, es porque es más santo el hermano, más porque cumplió 44. No, todos somos pecadores, todos luchamos con ese hombre o mujer interior que nos lleva a pecar, a lastimar el corazón de Dios, a ser egoístas y a no avanzar. La consecuencia del pecado es la muerte. Y el Evangelio nos habla, la buena noticia es de que no tenemos que morir porque ya murió uno, fue entregado por amor. Pero veamos lo siguiente. El pecado nos separa de Dios. Ese es el problema. Y vamos a Romanos capítulo 3. Lo hemos visto, lo seguiremos leyendo. Versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto es, las reglas del juego. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos los que creemos en Jesús, y este es el símbolo donde Jesús murió, ¿no? Y depositó ahí los pecados de una forma espiritual y una forma real. Todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús fue el elemento principal para que en la mala noticia del pecado se encontrara la buena noticia. Solo los que creen en Jesús. Y ellos reconocen sus pecados. Durante este tiempo, y checa lo que te voy a decir. El entendimiento de la palabra de Dios puede llegar de dos maneras. Una es la revelación inmediata, que digas, ahora entiendo. Y la otra es que vayas procesando, renovando tu entendimiento, digas, ya con esta tercer plática entiendo lo que es la salvación y las buenas nuevas. Cualquiera de las dos, yo estoy expectante a que Dios como iglesia nos enseñe qué son las buenas nuevas, que sigamos aprendiendo, pero que también podamos decir de forma inmediata, ya mi forma de compartir a otros del amor de Jesús es muy diferente. Esa es mi expectativa con ustedes. Oye, ¿qué esperas de nosotros? Que como oyentes, ovejitas que vienen a tomar un alimento semanal, en tu alimento diario, cuando estés adorando a Jesús, leyendo la Biblia, corriendo hacia el transporte y estés pensando qué significan las buenas nuevas y podamos tener un nuevo entendimiento en las Escrituras de lo que son las buenas nuevas de salvación. Jesús es el que justifica a los que tienen fe. La mala noticia es de que hay mucha gente que no quiere ir a Jesús. ¿Tienes algún conocido
o familiar que no quiere seguir a Jesús? Levanten la mano. Alguien que diga, yo tengo uno que, no, al contrario, tú y tu Jesús, ¿no? Y hasta se burla de Jesús. ¿Sabían que culturalmente la gente se burla más de Jesús que de Buda, Mahoma y otras creencias? Otros 385 dioses hindús. Es más fácil burlarse. ¿Por qué? Porque la verdad les duele y es una realidad. Jesús es el que justifica. Entendamos esto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay uno siquiera. Y por eso necesitamos de Jesús. El pecado no solamente es hacer cosas malas, es ignorar y rebelarse contra Dios. No solamente es hacer cosas malas, es ignorar y rebelarse contra Dios. Si no pequé, pero no le dijiste a tu vecina que necesitaba ayuda, no le hablaste de Dios. Ay, pues no me lo pidió. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La indiferencia, la apatía, la procrastinación y otros temas se vuelven pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pues no es mi silla y la dejo ahí. Pues no es mi carro, me lo prestaron, lo regreso sin la gasolina que me prestaron. Oye, saber hacer lo bueno, ya cuando tu conciencia sabe que algo es bueno y que algo es malo y no lo haces, es pecado. Eso es algo fuerte. Es ignorar y rebelarse contra Dios. Cuando estemos hablando de la anatomía del pecado, veremos que mucha gente, en el entendimiento que tenga de pecado, hasta va a decir, esto no es pecado. ¿No? Este es un chisme santo. No, chisme es chisme. Si vas a hablar es una noticia que esté la persona enfrente si tiene que ver con terceros. ¿No? Es porque le pellizco tantito a las cosas de Dios y de repente se lo repongo. Eso se llama robo, sea lo que sea. Tiempo, dinero, energía. Es familia, al cabo lo va a entender la familia. Si tratas deshonestamente a los tuyos, no te quejes cuando la gente deshonestamente te trate, porque lo que uno siembra, eso también lo cosecha. ¿Sí? El pecado tiene una amplitud, solo que hay pecados escandalosos que están en la cruz. Lo de los policías que estaban haciendo cosas, la matanza de niños, lo que hace Donald Trump de repente, y ahí es pecados escandalosos, mayormente son los sociales, los sexuales, los de bienes materiales, pero los pecados silenciosos, como poder bendecir a tu familia y no hacerlo, como la indiferencia de luego lo hago, y la desidia, que Dios le llama flojera, también es pecado. Y hay un buen de pecados silenciosos que de repente forman parte de nuestro temperamento y carácter. Y la mala noticia es que ese pecado puede delimitarte a poder ver a Jesús 100%. Y todos luchamos con pecado, por eso lo traemos a la cruz. Y confesamos con nuestra boca que necesitamos de Él. Desde Adán y Eva, la humanidad vive dando la espalda a su Creador. ¿Qué te provoca miedo? Verifica eso. Y de esos miedos, ¿qué te lleva a reconocer que hay pecados ahí? ¿No? De hecho, el temor al Señor nos ayuda. Hay miedos naturales y esperables que Dios quiere que superemos. ¿Sí sabías eso? Vas a encontrar muchos versículos que te invitan a que confíes en Dios y superes tus miedos. Pero si sigues teniendo miedo, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú como adulto, tus miedos van creciendo, ay no, ¿qué le va a pasar a mis nietos? Ay, no quiero que venga a septiembre porque el wow me tiene así. Dios quiere que sanes cualquier trauma. Dios quiere que superes tus miedos. Y entonces con todo el miedo confiamos en Jesús. El problema es que los miedos hacen que desconfiemos más en Dios. En sí mismo el miedo no es un pecado, pero te puede llevar a pecar, como la ansiedad y otros sentimientos y emociones. Efesios 2, capítulo 1. Vamos. Más adelante. Efesios 2, capítulo 1. Efesios 2, versículo 1, perdón. Efesios 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales
Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. La mala noticia, estábamos en delitos y pecados. Aunque tú dijeras, pues yo crecí creyendo en Dios, seguimos siendo hijos de desobediencia e hijos de ira. Sin Jesús, la mala noticia es de que esa ira hubiera ido directamente a nosotros por el pecado. Por Jesús, que son las buenas noticias, es que Él tomó esa ira de Dios y la llevó a la cruz en su cuerpo. Imagínate el estruendo más fuerte de la tierra. ¿Alguien ha escuchado un trueno? Bueno, suena a león rugiente, ¿no? Un trueno. Y hasta resimba. ¿Te ha tocado? Y hasta suena la alarma de tu carro porque un trueno. ¿Alguna vez de niño llegaste a pensar, Dios está o enojado o está moviendo sus muebles arriba, pero se escuchó muy feo? Imagínate que la ira de Dios, cuando vemos un tsunami en las noticias, ¿cuántos han dicho, wow, qué fuerte? ¿No? O esas películas futuristas donde se destruye la tierra y uno dice, ay, no, qué fuerte el fin del mundo. Imagínate la ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Has visto a alguien enojado y te da miedo? Y nada más con la mirada está así y tú, ¿cómo es? Ya hasta se me olvidó. ¿Alguien ha visto a alguien enojado? Levante la mano. ¿Quién ha visto a su papá enojado? Le da miedo. Ay. A su mamá enojada. Hasta está muerta y la veo por ahí. ¿No? A su esposo enojado, que digas, ay no, hasta cambia. A su esposa enojada. Entonces los demás levantan la mano así. ¿Y qué nos sucede? Cuando ves a alguien enojado, no es tan grato acercarte, ¿verdad? A menos que te guste picarle. Pero imagínate el enojo de una persona al máximo nivel. Ahora, imagínate Dios conociendo las veces que le hemos mentido y le decimos, ahora sí Dios, yo llego temprano. Ahora sí por esta Dios. Ahora sí, si tú me ayudas, me porto bien. Dios, agarrando todo eso, el pecado, enojadísimo, ¿cómo sería su ira? Yo no quiero ver su ira. Lo que pasó en el sismo del 85, los tsunamis del 2001, 2010, no se compara a la ira de Dios. La ira de Dios, la situación más fuerte es que dejó a su hijo con todos los pecados y guardó silencio. ¿Has visto a alguien tan enojado que se traba y no dice nada? Yo me imagino así cuando hablamos de la ira de Dios, que le pusieron todos los pecados a Jesús. Tuvo que contener su ira. Y cuando alguien está enojado no habla, ¿sí o no? ¿Qué tienes? Nada, ¿no? Pero ahora imagínate airado. Todos los pecados de la humanidad, del pasado, del presente y el futuro, lo que tú hiciste, lo que prometiste que no ibas a hacer, el abuso sexual, la violación, el maltrato infantil, los abortos, toda la ira contenida de Dios, así, en mi hijo que no era pecador, la ira de Dios. Si un día yo hice corajes y me dio hemorroides, la ira de Dios es tan fuerte. Si tú la ira no la puedes contener y la saca a tu cuerpo, imagínate la ira contenida de Dios plasmada en su Hijo. Dios ya no está enojado contigo. Ese es un hecho, porque lo depositó en Jesús. Pero tenemos que entender eso de una vez y para siempre. Mis pecados han sido depositados en Jesús. Y eso es fuerte. Para conocer las buenas nuevas de que Jesús pagó esto y papá Dios ya no está enojado conmigo, contigo, es de que toda su ira fue plasmada en Él. ¿Y cuántos saben que alguien airado hace cosas muy fuertes? Tira cosas, avienta celular. ¿Conocen a alguien que ha roto una puerta? Rompió algo, ay no, perdón, aventó, no sé, una computadora y tú dices, ay, la ira de Dios la contuvo en su Hijo. Dios, revélanos qué ha significado que tu ira fue contenida en tu Hijo, para que podamos ser justificados por Él. Porque lo podemos saber, pero cuando uno lo entiende, uno ya no peca igual, uno ya no quiere pecar,
uno entiende, no lo quiero hacer, Dios, por eso es mi lucha en mis miembros. Ayúdame, Espíritu Santo. Sí me estoy dando a entender. Cuando entendemos esta dualidad de las buenas nuevas y las malas noticias, nos ayuda a entender que Cristo Jesús nos ayuda. Por supuesto, un pez fuera de su hábitat natural puede moverse por un rato, pero está muerto en el ambiente. Así también el ser humano. Sin Dios, pueden estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ojo, y puede haber muertos espirituales viniendo a la iglesia. Porque el tema no solamente es decir, reconozco a Jesús como Señor y Salvador, sino que tú vivas con Él diariamente y que Jesús diga, yo sí te conozco. Ese va a ser un tema diferente. John Piper, un buen escritor, pastor, dice, el pecado no es lo que haces, tus acciones, no es lo que haces en primer lugar, sino es a quien ofendes, al Dios santo y verdadero. Cuando lo entiendas, conocerás el Evangelio. No es lo que hacemos. Ay, tú tomas cerveza, ay, no, tú bailas, tú te vistes así o aquello o lo otro. No es lo que haces, sino a quién lastimas, a Dios y después a tu prójimo. La clave es la siguiente: no hay persona suficientemente buena para salvarse por sí misma. Todos necesitamos a un Salvador. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 6. Vamos al versículo 21. Y de ahí empecé a sacar el fruto del Evangelio, ¿no? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Parte del fruto del Evangelio es la santificación, la vida eterna, pero empieza con el conocer lo que es la salvación en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, versículo 23, es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablemos de la anatomía del pecado y de las malas noticias, hay algo que se llama iniquidad que tenemos dentro. Hay algo que se llama maldad que nos lleva a pecar. Esta iniquidad, esta maldad, esta concupiscencia, este deseo de hacer lo malo, es lo que nosotros ameritábamos la muerte por eso. Entenderlo que aunque llevemos mucho tiempo de creyentes, el pecado que mora en nosotros, tenemos que irlo despejando. ¿A quién le enseñaron alguna vez de que ya conoce a Jesús, acepta a Jesús, cree en Jesús y tu vida va a ir bien? ¿A alguien le hablaron así? ¿Y a cuántos no nos dijeron que, hey, cada día tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús? Y tu cruz no es tu esposa, ¿eh? Bueno, ni modo, vámonos. Tu cruz es mi carácter, mi temperamento, mi poca tolerancia a la frustración, mis heridas. El que ya me estás viendo feo. Ya me estás viendo. Mira, Dios, me está viendo feo. Esas cosas es nuestro tema de llevarlo a la cruz. ¿Y a cuántos les cuesta trabajo tomar su cruz cada día? Está esta frase de Dios, yo me quiero portar bien y los demás no se dejan. ¿A alguien le ha pasado? ¿No? Llevar nuestra cruz cada día significa depositar el pecado que vive en nosotros. Voltea con la persona que tienes al lado y velo con ojos de, eres bien pecador, igual que yo. Así, sí. La mirada de tú más, botellita de Jerez. Somos pecadores y tenemos que llevar esto a la cruz. Por eso, si tú dices, no, es porque la iglesia es para los santos o alguien te ha dicho, ir a la iglesia es para los que se portan bien. No, es para los que necesitamos a Jesús. Porque en las malas noticias seguimos siendo pecadores. En las buenas noticias es que Jesús nos perdona. Pero las malas noticias es que todavía estando en la carne,
seguimos luchando con el pecado. Las buenas noticias es que Dios nos ha dado un consolador que nos lleva a cambiar. Las malas noticias es de que mientras estemos con vida, esos deseos carnales van a estar ahí. La buena noticia es de que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Las malas noticias es de que si alguna vez caíste en un vicio, necesitas ser renovado en Cristo Jesús. Si tienes un tema todavía, tienes que ser renovado en Jesús. Y por eso decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. No solamente es que te digan buenas noticias, sino que vivamos en ellas. Las malas noticias es de que también hay muchos lugares donde no se habla del pecado, sino échale ganas, Dios te ayuda, el Señor te dice, etcétera, etcétera. No estoy en contra que Dios dé una palabra, pero si vamos a ser cristocéntricos y con la doctrina sana de las Escrituras, es que tenemos que hablar que el mayor problema de todos nuestros problemas es el pecado, propio o de otros. Y vamos a seguir batallando con el pecado. Y ojo, ya cuando más o menos tengamos dominado el pecado, ¿qué crees? Hay otro nivel, la guerra espiritual. Levanten la mano, ¿cuántos? No por pecado, sino por meterse más con Dios, han tenido problemas. Levanten la mano. Enfermedades, problemas, dificultades. De repente hasta una diarrea. ¿De qué? ¿Dónde la diarrea si nada más comen flores? No sé, pero de la nada van a venir ataques espirituales. Es un hecho. Tú dices, Dios, si no es el pecado, meterme en contra del diablo y decir, basta, esto es de mi familia, voy a hacer lo correcto, voy a elevar la voz por los que no tienen voz. Eso también es un hecho espiritual. Y como iglesia tenemos que prepararnos para ambas cosas. Si te caes en el pecado, confiesa tu pecado. Y el amor cubrirá multitud de fallas, errores. Por eso como iglesia tenemos que aprender a, si alguien falló, aprender a levantarle. No a decir, cochino, se me va a pegar. No, tenemos que apoyarnos. Esa es la buena noticia. Pero también aprender a sobrellevar la lucha espiritual. Probablemente algunos han tenido lucha espiritual y tiene que ver con sus pensamientos, sus emociones, su carácter o hasta cosas de alrededor que dices, ¿qué está pasando? Jesús dijo al fin y al cabo, en el mundo tendrán aflicción. Aflicción por consecuencia del pecado, aflicción por consecuencia de seguirme a mí. Las buenas noticias, Jesús dijo, a mí me lo hicieron, también a ustedes. Por eso, Mateo 10:28 dice lo siguiente. Mateo 10:28. Dice lo siguiente. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pregunta, ¿quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Otra vez? Con seguridad es Dios. El diablo no tiene ningún poder, ninguna autoridad. El infierno ni siquiera es del diablo. Es propiedad de Dios y todavía no está inaugurado el lago de fuego. Dios es el único que puede decir, tú no entras, tú sí entras. Tu cuerpo y tu alma, fisicoculturista con tus muchas fotografías, no me honraste, te portabas bien, hacías obras de caridad, pero no te conozco, al infierno. Es el único que puede hacer eso, Dios. El diablo no tiene las llaves del infierno. Lo que hizo Jesús es quitárselas. Si tú dices, este versículo siempre tenía confusión, no hay que tenerle miedo a los que quitan el cuerpo, no el alma, aunque son los ladrones, pero esta parte de aquel que puede quitar el alma y el cuerpo, el único que tiene esa capacidad de poder es Dios. Y ese temor es Dios. Yo te honro y tú eres el único capaz. Cuando tenemos eso, entonces ya no podemos decir, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿Por qué? Porque podemos entender que Dios tiene la capacidad de nuestro cuerpo y nuestra alma mandarla al infierno. Las buenas noticias es de que todo ese pecado fue depositado en la cruz. Voy concluyendo con lo siguiente. Billy Graham dijo, si ignoras la advertencia de Dios sobre el infierno, estás cerrando tus ojos al amor de Cristo que quiere salvarte.
Si cierras, si ignoras la advertencia de Dios sobre el infierno, estás cerrando tus ojos al amor de Cristo que quiere salvarte. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de evangelismo. Aquella persona que no aplicó esta parte de si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si no llega a esta vida práctica de decirle a Jesús, me arrepiento y perdona mi vida, mis pecados, lo malo que he hecho, se va a ir al infierno. Y tenemos que hablar del infierno. Después del amor, después del dinero, el infierno es el tema que más Jesús habla en los 4 evangelios. Y habla del infierno como, yo no me gustaría que ninguno de ustedes, yo lo voy a decir a ustedes, yo tengo la convicción y espero y deseo que Jesús diga, sí, te conozco, pero no me gustaría que cuando lleguemos al cielo, yo pregunte, Dios, fulano, sultano, mengano, y como menciono en varias parábolas, ve, allí están, no me gustaría, oye, ¿qué pasó? Están en el infierno. No me gustaría. ¿O a cuántos sí les gustaría el infierno? Porque hay gente que hasta lo pinta muy bien. Hay por lo menos 19 series en Prime. Es la única plataforma que tengo ahorita, ya me las puse a estudiar. 19 series en Prime, de las cuales 5 son caricaturas para niños y 4 para adultos, donde hablan que el infierno es lo mejor de todo. Hay una hasta que se llama El Hotel y es el diablo con Lilibet y están ayudando a los del infierno, pero es un lugar de goce y disfrute. Y la gente piensa que es algo bonito. El infierno no es algo bonito. Y tenemos que hablar de eso. Las malas noticias del evangelio es de que la paga del pecado es muerte y la muerte te lleva al infierno. Esa es una mala noticia. Piensa inmediatamente, porque puede pasar. Alguna vez hice esta oración cuando era adolescente y la voy a volver a hacer por el impacto. Imagínate la persona de tu trabajo, de tu colonia, de tu familia, que vas a ver al rato o mañana. Piensa en ellos, ¿no? Y que no han aceptado a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Y que para el día miércoles te digan que murió. ¿Cómo te sentirías? La pregunta es, ¿tú le pudiste compartir? Porque decimos luego, cuando hay oportunidad, cuando se dé el chance. Los chances no se dan, los chances los provocas. Las oportunidades los provocas. Yo lo hice una vez, vocacional 2. Los chavos eran porros, yo era el jefe de grupo. Yo intentaba predicar el evangelio en la tarde. Había porros que eran cristianos, hijos de pastor. No, pero la libertad en el nombre del Señor, ¿no? Y cerraban las puertas. Y yo decía, voy a buscar la mejor oportunidad para compartirles. Y uno, que de repente era de la religión tradicional, me decía, no, ustedes piensan diferente a nosotros. Y yo en mi mente dije, lo voy a compartir cuando tenga más herramientas. Ese fue un jueves. Nunca voy a olvidar, para el viernes, en la noche estaban boteando algunos compañeros. Ahí están pasando el bote. ¿Qué pasó? Es porque, y me acuerdo del nombre, Mariano. Saliendo de aquí en la noche, una micro lo atropelló en las del toreo. Se murió, la familia no tiene dinero, estamos boteando. Dije, Mariano. Yo que pensé que iba a tener más herramientas para predicarle después. Y me recordó Dios, cuando veas a tu prójimo ir hacia la muerte, la función de la atalaya que lo puedes ver en Ezequiel 3 y Ezequiel 33, dice, si ves a tu prójimo que va hacia el mal y no le dices nada, su sangre es sobre de ti. Si te hace caso, has librado tu alma. Desde ese momento, ya no buscaré la mejor oportunidad, ya no me justifico en eso. Predicar en todo tiempo y hablar y abrir la boca. La solución es la siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Voy a leerlo con una voz de alegría, porque es una promesa, la tengo supermarcada, la puedes marcar ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De esta ira que te decía, por Él seremos salvos de la ira.
Por eso yo no le tengo miedo a Dios si está enojado. Tú no le tengas miedo. Dios está enojado conmigo. Ay, que le dé sus batallas a sus mejores guerreros. Yo no quiero que se enoje. Si es así, Dios conmigo. ¿Han escuchado esas frases? ¿O las has dicho tú? Dios no está enojado contigo. Aún en su ira somos justificados. Y no vamos a pagar de su enojo. Quítate la idea errónea, no evangélica, que cuando algo te sale mal es que Dios está enojado contigo. No. Al contrario, Dios al que ama disciplina y castiga a los que tiene por hijos. Observa si es un castigo donde tú digas, Dios, estás corrigiéndome, no me gusta la corrección, pero tengo que aprender. Eso es caminar conociendo las buenas nuevas, porque su ira fue depositada ahí. Somos justificados. Cuando entendemos el evangelio, entonces entendemos la relación personal que podemos tener con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien ha tenido una racha fea de malos eventos? Te van una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. Dicen, nada más me falta que me haga el perro a mí. Hacen la casa, pero falta que me orine a mí. Y de repente, y uno dice, Dios, ¿estás enojado conmigo? O uno se enoja con Dios. ¿Alguien se ha enojado con Dios? ¿Por qué no me ayudas? ¿Le ayudas a este que apenas llegó? Y uno se enoja con Dios. En su ira, Dios la depositó en Jesús. No está enojado contigo o conmigo. Esa es parte de las buenas nuevas. Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero como dijo D.L. Moody, el evangelio es como el agua. No sirve para nada si no se bebe. No basta con saberlo, hay que recibirlo. Y el evangelio es entender esta parte, que hay malas noticias que tienen que ver con el pecado, pero las buenas noticias es que Cristo Jesús tiene más elementos para darnos esta cabida para con el Padre. El evangelio, y lo vamos a estar hablando cuando tengamos las pláticas de evangelismo, no es un consejo para ser buenas personas. No es un consejo moral para ayudar a otros. El evangelio es una oferta de rescate. Y voy a hacer una oración atrevida porque tenemos que aprender. Esta es nuestra base de lo que vamos a estar trabajando. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3. Es un discurso donde Pedro empieza a hablar ya después de que Jesús ascendió al cielo. Dijo lo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Esta frase, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, sería bueno que tú se lo dijeras a la persona que te dije que pensaras. ¿Sabes qué? Arrepiéntete y conviértete de tus caminos. Pero ¿quién eres tú para decirme a alguien que se ha arrepentido y se ha convertido de sus malos caminos y está en este proceso, pero le estoy pidiendo ayuda a Dios por medio de Cristo Jesús? Quiero tener tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Hay que llevar a la gente a que se arrepienta, no a que venga a la iglesia. Gente viene a la iglesia y puede que no sean salvos, ¿no? Pueden venir, sí los puedes invitar, y aquí todos tus invitados van a ser bienvenidos, les vamos a amar, nos los presentas, todos les saludaremos, todos les mostraremos a Jesús, le haremos la invitación a que conozca a Jesús y el evangelio. Pero no basta con llevar a la gente a la iglesia, no basta con decir Dios te ama. Ay, la peor de todas, que ahora que he estudiado, Dios tiene un plan para ti, pero no les decimos lo otro. Pero si no escoges el plan de salvación, el plan sigue siendo la muerte por tus pecados y delitos. Es algo fuerte que yo dije, en mi vida me enseñaron a decir, Dios tiene un plan para ti, pero aún a los cristianos les pregunto, ¿y cuál es tu propósito de vida? Muchos, pues, todavía no lo sé. Entonces, esas palabras se vuelven huecas. No. Si decimos, y esto lo vamos a hablar en evangelismo, nada más me estoy adelantando, el plan de Dios es que todos sean salvos, que todos le adoremos, que todo lo que respira alabe al Señor. Pero hay gente que no quiere, por el pecado. Tenemos que hablar del pecado.
Y el pecado es lo que nos aleja de Dios. Claro que Dios tiene un propósito para ti, pero hay algo que se llama pecado, y por eso te digo, arrepiéntete y conviértete de tus pecados delante de Dios. Y entonces vendrán días de refrigerio. ¿Por qué te lo digo? Porque voy a hacer una oración para que Dios te guíe y te diga, ¿sabes qué? Te voy a mostrar que es el pecado, la salvación, y a cada uno Dios nos puede mostrar en muchas maneras. Yo ruego que estas pláticas y tu lectura diaria con Dios te lo revele. Pero la otra es que pierdas a alguien importante para ti y que entonces tu vida no la vuelvas a ver igual. Sucedió cuando Él habló de Lázaro y el rico. Yo espero que si tú has perdido a alguien, tu vida para evangelizar y entender que es el evangelio no sea la misma. Si tú todavía no lo entiendes y llevas mucho tiempo aquí, Dios usa cualquier cosa para que nosotros volteemos a ver los ojos. Yo voy a orar. Jesús, síguenos mostrando sobre las buenas nuevas, que el problema más grande en nuestra vida es el pecado, pero las buenas noticias es que los pecados los pusiste en la cruz del Calvario. Yo te pido, Dios, que como iglesia aprendamos durante este tiempo, porque esto nos va a ayudar a evangelizar a los migrantes, a la gente que sufre, inclusive entender nuestro caminar contigo, entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Entender el evangelio nos va a ayudar a entender la Biblia. El entender la Biblia nos va a ayudar a entender lo que hacemos como iglesia. Yo te pido, Dios, que se abran nuestros ojos del entendimiento, que afirmes tu palabra en nosotros para poder ser personas que evangelicemos, pero que entendamos primeramente el evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero que también hay unas malas noticias que hacen que choquemos todavía. Pero que están las buenas nuevas de Jesús y que es nuestro abogado. Yo te pido, Dios, que cada persona que esté escuchando aquí es el centro, el evangelio es el centro de lo que hacemos cada domingo para poder dar fruto de santidad, de justicia, de amor. El fruto del evangelio nos lleva a eso. Gracias, Jesús, por permitirnos orar. Que tu fe, que la fe que tienes en Jesús no falte. Yo oro, iglesia, para que tu fe que tienes en Jesús no falte. Yo oro para que tu fe en Jesús no falte. Y que te quites la idea de que Dios está enojado contigo, enojada contigo, porque toda la ira de Dios fue depositada en la cruz. Tus pecados, tus errores, fallar en el blanco, lastimar a Dios, lastimar a otras personas, gente de tu familia, Jesús lo puso en la cruz. Y podemos hacer esto. Perdona nuestros pecados, Jesús. Dilo ahí. Confiesa, Jesús, tus pecados. Dios, he pecado, he querido portarme bien, pero hay temas de mi carácter, temas de mi forma de pensar, temas económicos, temas sexuales, temas familiares, temas que tengo que confesarte y hoy los pongo delante de ti. Hay una cruz simbólica ahí, Dios, y Jesús, tú los pusiste ahí. Vuelvo a confesar mis pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda maldad. Toma estos instantes para poder confesar con Dios o audiblemente en voz baja: Dios, sí pequé. Me da miedo, no he dicho la verdad, me da miedo las consecuencias. He pecado y no sé qué hacer, Jesús. Antes de que podamos comenzar a ver la cruz como algo hecho por nosotros, debemos verla como algo hecha para nosotros. La cruz era para nosotros. Suena romántico decir es por nosotros la cruz, no, era para nosotros. Los pecados de 44 años de Chucho. Y Jesús lo cambió. Gracias por el perdón de pecados. Dale gracias a Dios. Él es el que perdona tus pecados.
el que sana tus heridas, el que levanta tu cabeza. Ya que le confesaste a Jesús en este momento tus pecados, recibe el perdón de pecados. Eso se llama fe. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Somos pecadores, Dios, pero en ti somos redimidos y libres por tu gracia. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos más que en ti, Jesús. Por eso lo creemos. Si hay alguien que jamás se ha convertido y arrepentido de sus pecados, confesando verbalmente que Jesús es el Señor, Rey y Salvador, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y expresándolo verbalmente: Jesús, creo en ti, que tú perdonas pecados y has muerto por mi vida, por mis pecados. Si tú no lo has hecho hoy, yo te invito a que lo hagas en oración. Yo no te voy a pedir que levantes tu mano. Constantemente lo estaremos haciendo para que tú seas salvo. Porque si confiesas con tu boca y crees también en tu corazón, eres salvo. Constantemente voy a estar haciendo esta oración hasta que estés convencida y convencido que te has arrepentido y que te has convertido de tus pecados. A eso nos llamó Jesús. Y oramos por ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes. Que en medio del dolor, en medio del camino, Él pueda aderezar mesa delante de tus angustiadores. Cualquiera que sea tu angustiador, económico, de salud, relacional, que el Señor sea tu pastor y nada te falte. Que puedas ver que el perdón de pecados, pero también el abrazo del Padre está contigo. Con la oportunidad y bendición que Dios nos da de guiar a ustedes como iglesia, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.